Alberto Herrero gobierna Calanda con algo de embajador y algo de vecino orgulloso de una tierra muy reconocible. Tambores, cine y melocotones. Aquí nació Luis Buñuel, aquí la Semana Santa rompe el silencio a golpe de tambor y aquí el melocotón no se deja simplemente crecer. Se cuida, se embolsa, se clarea, se elige. Calanda sabe mucho de identidad y de carácter y presume de producto, cultura y una forma muy propia de estar en el mundo. Gobernar aquí exige enfocar y dejar madurar. Bueno, Alberto Herrero Bono, en un homenaje a las madres, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos recibiendo alcaldes y fíjate que contigo tenía hasta un recado que darte del alcalde de Alcañiz. Decía, no, es que nosotros, hasta estuvo diciendo que sí, ellos también tenían buenos melocotones y tal, y que si las motos y que si que iba a ser mejor el fin de semana. Ahí está piques en la zona con los alcaldes. Hay pique desde el buen sentido y la verdad que es de agradecer, ¿no? Porque al fin y al cabo, alcaldes, aunque somos los 24 horas todos días, pero sí que hay esa parte de amistad, ¿no? Que también es fundamental en la vida. Hombre, claro que sí. De hecho, venimos aquí a hablar del humano que hay detrás del alcalde. Hemos dicho, queremos este ciclo para ver esa política de cercanía, el valor que tiene tremendo. ¿Cómo sois vosotros? ¿Quién es Alberto Herrero Bono antes de? Bueno, pues Alberto Herrero pues es una persona sencilla, una persona humilde que pues, quiere muchísimo a su pueblo, que ama por encima de todas las cosas a su pueblo, a su tierra, a sus vecinos y que pues, bueno, desde hace 12 años, circunstancias de la vida, le llevaron a desempeñar otra labor de la que venía yo realizando. Y bueno, decidí pues, trabajar por los vecinos, que la verdad, hasta que no te metes en harina, pues la verdad es que desconoces un poco el funcionamiento de la situación. Pero bueno, yo tengo que decir que después de ya 12 años, pues me siento muy orgulloso, tengo muchas ganas, mucha ilusión de seguir dando lo mejor y sobre todo por eso, por ayudar a nuestra gente, que es lo más valioso que tenemos. En harina, en buena harina, que luego hablaremos, porque en tu caso te has metido en harina ahí en una detrás de otra, pero ese primer paso hace 12 años, ¿por qué se produce? Porque es mucho meterse a cambiar el mundo, ¿eh? Lo he dicho, por circunstancias de la vida. Al final te das cuenta que uno, si el destino le hace ir por un camino, al final te lleva por ese camino. Mi formación ha sido por la ingeniería, en mi familia pues no ha habido un arraigo muy político, que digamos, y bueno, yo decidí ayudar a Blanca Solans, que hoy es concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues le ayudé en su candidatura en el municipio. El Partido Popular de aquella época, del Partido Popular de Teruel, pues bueno, como simple recompensa, ¿no? Pues a ello, pues decidió incluirme en unas listas de suplente para el Congreso de los Diputados y bueno, con tan mala o tan buena suerte, pues dieron las circunstancias para que saltara a la política nacional. Y como digo, desde la inexperiencia, con la mayor humildad del mundo y sobre todo pues muy abierto, ¿no? A aprender, que eso sí que tengo que decir, que pues en estos años me lo ha permitido y la verdad que, como digo, después de todo ese bagaje, pues muy contento y muy satisfecho. Pero fíjate que todo este recorrido que me has resumido y que es que, claro, desde la política local a la nacional, lo que te hemos visto todos es ser embajador de tu pueblo, o sea, ser embajador de Calanda para allá donde vayas. O sea, es una cosa de... yo te he visto hablar de, y lo comentábamos antes, de melocotones en una entrevista en una radio nacional, pero vamos, ahí como si los cultivaras tú todos los días. Sí, la verdad que, bueno, yo tengo que decir que los calandinos y las calandinas tenemos una peculiaridad y es que siempre nos gusta hablar muy bien de nuestro pueblo, ¿no? La verdad, porque lo sentimos y así lo creemos. Y es verdad que allá donde vas, pues también Calanda, pues en fin, por esos potenciales, ¿no? Turísticos que tiene tan importantes, pues nos gusta hablar de ello, es muy conocido, es muy reconocido, incluso a mí. Me pasa la anécdota que me dicen, oye, si Calanda tiene melocotón, tiene Buñuel, tiene el milagro de Calanda, en fin, tiene todos esos atractivos, la gente da la sensación de que somos un municipio mucho más grande de lo que realmente somos. Y al final, cuando les dices que somos ahora 4.000 habitantes, pues la verdad que se quedan sorprendidos por eso, porque es muy conocida y muy reconocida y con tan poco número de gente que es como los que tenemos. Que cundís mucho, vamos. Que cundimos mucho. Fíjate, en esa entrevista a la que yo hacía referencia, escuché una cosa muy interesante que los que no sabemos de melocotones no la conocemos, el proceso del clareo. Tú hablabas del proceso del clareo, de cómo se quitan melocotones antes del embolsado a los árboles.
digamos, para que salga ese melocotón de Calanda, que hay que probarlo en Aragón, lo conoce todo el mundo, tú ya lo decías ya en otros términos. Eso tiene algo que ver con la política, ¿no? También hay que intentar ver lo importante o dejar lo importante. Es un momento, un espacio de decisiones. Tal cual, sí que es verdad, hablas del melocotón, del clareo y son muchísimos trabajos los que los agricultores realizan, sobre todo eso, para dar lo mejor del producto. En la política también tenemos que trabajar así muchas veces, porque entre el ruido y las cosas que a lo mejor nos hacen quizás perder el tiempo, ¿no? Y no centrarnos en lo importante, pues también esa labor del melocotón se asemeja mucho con lo que es la política, y la política es así, sobre todo, como digo, para también ofrecer un buen producto, una buena política y dar servicio, en este caso, a los vecinos de nuestro municipio. Y tirando de otras cosas de identidad calandina, como es Buñuel, aparte del festival de cine que tenéis en Calanda con Buñuel maravilloso, también aporta cosas. Esa mirada tan universal, tan incómoda, tan libre, también tiene que ver con el ejercicio o con lo que debería ser la política, con lo que entendemos que nos gustaría. Tal cual. Yo es que la verdad es que ahora viéndolo con perspectiva siempre digo que si Buñuel levantara la cabeza, la verdad es que vería que hay muchos Buñuel en el municipio, porque es verdad que somos un tipo de gente pues muy peculiar, ¿no? Como he dicho anteriormente, que queremos exaltar siempre, ¿no? Lo primero nuestro pueblo, después nuestro pueblo y luego nuestro pueblo también. Y yo creo que gracias a ese carácter, ¿no? de los calandinos, en las que pues, tenemos mucho afán, mucho tesón, mucha ilusión por lo nuestro, pues al final acabamos vendiendo lo nuestro y vendiéndolo bien, y sobre todo por eso, hacer siempre pues ese embajador. Buñuel, al fin y al cabo, lo que nos dio en aquella época fue pues algo que no existía y que era muy difícil en una época pues que quizás no se permitían a lo mejor ciertas ideas, ¿no? O ciertos planteamientos. Y por eso digo que Calanda, que siempre es un municipio pues, muy peculiar desde ese punto de vista. Yo creo que el germen, eso sí que es verdad, no lo dio Buñuel, pero hoy en día si Buñuel levantara la cabeza, como digo, vería que hay muchos Buñueles en el municipio. Y se iría a tocar los tambores, que todavía no hemos hablado de tambores, y a ti también te emociona, ¿eh? Pues sí, la verdad que los tambores en Calanda, bueno, es hablar algo, en fin, se me pone carne de gallina solo de pensarlo, pero es como una tradición que hemos vivido, que de abuelos a hijos y a nietos se ha transmitido, que lo vivimos con mucho sentimiento, que somos, en fin, desde justo cuando pasa la Navidad, pues ya todo el mundo se vuelca en la propia Semana Santa, y es algo como que la Semana Santa nos deja nos limita, ¿no? El pensar en otra cosa que no sea Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa. Y la verdad que como pues con ese carácter tan afable que tenemos los calandinos, de tanto recogimiento y de hacer bien y ayudar a cualquier persona que viene al municipio y hacer lo nuestro, pues la verdad que eso es una simbiosis muy importante que año tras año pues bueno, se va alimentando, y cada vez vemos cómo viene más gente al municipio. Oye, ¿tú tienes esas dos visiones de la política local, Calanda, y la política nacional, que no tienen nada que ver? Porque claro, tú en Calanda, decíamos, sales de un pleno y te vas a encontrar con la persona de la oposición que te está llevando a la contraria, y lo mismo te estás tomando un café tranquilamente con él. Y en la política nacional vemos otro ruido y otra cosa que nada tiene que ver con esa primera línea de defensa que son los alcaldes y muchos concejales dejándose la piel y el tiempo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, yo siempre digo que el mayor representante de la política es el propio alcalde, porque al fin y al cabo es el que sufre, ¿no? las realidades del municipio, y como bien dices, en los municipios pequeños todavía más, porque al fin y al cabo pues la persona, la representación de la alcaldía en este caso, pues te hace a tomar decisiones, bueno, siempre en el interés general, eso está claro, pero luego también sobre todo pues enfrentarte día tras día pues de esas situaciones o de esas decisiones pues a la propia gente del municipio. Yo creo que lo importante y la clave de un alcalde primero es la accesibilidad, luego sobre todo estar muy en contacto con la gente, en mi caso recibirles, en fin, como hacemos creo que el 99%, ¿no? de los alcaldes, y sobre todo pues tener ese trato tan cercano y tan humilde, ¿no? que a la gente pues también le hace pues bueno, ponerse muchas veces en tu piel, ¿no? Y asimilar pues a lo mejor ciertas decisiones que a lo mejor no sean de su interés, pero que conociéndote y conociendo la persona que eres, la familia, en fin, esa cercanía que nos hacen los alcaldes, pues yo creo que nos ayuda muchísimo. La política nacional, bueno, hoy en día la verdad que
yo que llevo pues 12 años ahora en el Congreso de los Diputados he visto como una cierta degradación, ¿no?, a todos los niveles que muchas veces pues, hay gente que dice, bueno, se dice que hay desafección y yo lo entiendo y creo que es normal, ¿no?, porque al final pues bueno, muchas veces nos centramos en las cosas pequeñas y al final se deja de trabajar o de poner todo el interés posible en el bien y en ayudar en este caso pues a las familias, ¿no?, a la gente, a la sociedad, pues para tomar decisiones que de verdad ayuden. Eso hace días que no lo veo en el Congreso de los Diputados. Hay un gobierno que está más preocupado por sus propias decisiones judiciales que de verdad de ayudar, en este caso, a la ciudadanía, que es realmente quien al final, dentro de cada 4 años, te va a volver a votar. Oye, igual hay que mandar a la gente a hacer prácticas como alcalde, ¿no? De Bueno, pueblecitos pequeñitos. es que yo siempre, en la política, siempre veo quién ha sido alcalde y quién no ha sido alcalde. Y hay una diferencia muy importante. El que ha sido alcalde, pues incluso hasta en los discursos los modera y los modula, porque sabe que de no cumplirse o de no producirse, tú tienes que dar una respuesta. Yo creo que eso, el que ha gestionado, el que se ha enfrentado a la gente, a la gente del municipio, ¿no?, como es nuestro caso, pues yo creo que te hace hacer una política, no digo que diferente, pero sí más cerca y más apropiada a la realidad, que muchas veces en esos discursos parlamentarios que se oyen, que para nada tienen nada que ver con la realidad que se está produciendo. Oye, al final es tener espíritu deportivo, lo digo porque tú también eres muy, muy deportista, ¿no? El año pasado con esa Villa Europea del Deporte habéis estado ahí. ¿Te gusta el deporte, no? Me gusta mucho el deporte. Ay. O sea, que si voy un domingo, por ejemplo, a las 2 de la tarde a Calanda, bueno, a las 2 de la tarde igual no te encuentro haciendo deporte, no es buena hora, pero un domingo por la mañana, ¿qué te encontraría haciendo? Pues seguramente, pues ahora a lo mejor quizás andando o con la bicicleta o, en fin, ahora pues O otro con la tipo de moto, con el deportes, alcalde de pero Alcañiz. o con el almoto. Tengo que decir que yo jamás en mi vida he sido motero, o sea, la última vez que cogía una moto tenía 17 años, o sea que... Pero bueno, yo creo que al final lo que es el mundo del deporte te aporta muchísimos valores, no solo a nivel físico, sino a nivel moral y educativo. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que verdaderamente se tiene que trabajar, porque una sociedad con mucha gente deportista, pues yo creo que aporta muy buenos valores. Si el día de mañana dejas la alcaldía de Calanda, ¿cómo, o sea, por terminar, ¿cómo te gustaría con qué legado te gustaría que te recordaran en una alcaldía? Diciendo, a ver, Alberto fue... Pues bueno, yo lo primero que a mí me gusta ser en fin, ser muy humanista, por decirlo. A mí me gustaría que me recordaran como buena persona, como una buena persona que les escuchó, que intentó ayudar al municipio en todo lo que pudo, que seguramente hay cosas que se pueden conseguir y otras que no, pero sobre todo con eso, con el espíritu de ser buena gente, de ayudar y de querer colaborar en todos los ámbitos de la sociedad, en este caso calandina. Pues anda que no es poco. Alberto Herrero, Bono, muchísimas gracias de verdad por este rato y por ese humanismo y por lo que lo apliquemos y por todo el valor que tenéis los ingenieros, que sabéis hacer casi de todo, ¿eh? O sea que muchísimas gracias y que viva Calanda y Buñuel. Viva Calanda y viva Buñuel. Muchas gracias. Gracias.